Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver un problema relacionado al craqueo de la acetona. El problema indica que la acetona se craquea en fase vapor para formar ceteno y metano en un reactor PFR según la reacción que vemos en la pantalla. Tenemos acetona que se convierte en ceteno y metano. Es una reacción en fase homogénea. La reacción es una reacción irreversible con velocidad. La velocidad de la reacción se expresa con la constante de la reacción y la concentración de la acetona. En este caso, tenemos el valor de la constante de la reacción, el valor de K, y también el valor de la energía de activación de Arrhenius. El reactor tiene 1000 tubos de cédula 40 de 1 pulgada, donde el diámetro interno de los tubos está considerado como 26.64 milímetros. Los datos del reactor nos indican que el caudal de acetona que ingresa al reactor es de 7.850 kilos por hora. La alimentación está en 995 Kelvin y a una presión de 162 kilopascales. Operando adiabáticamente, el volumen del reactor es de 5 metros cúbicos y la longitud del mismo es 8,97 metros respectivamente. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a hacer la simulación en el programa, en el software Coco. Nosotros tenemos el entorno COFE, que es el entorno para la simulación en Coco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las configuraciones para los compuestos que tenemos en la reacción. Entonces, para ello podemos hacer clic acá en Settings y escogemos el paquete de propiedades. Podemos adicionar uno nuevo. Vamos a utilizar en este caso el paquete de propiedades que nos ofrece el ChemSep. Escogemos un nuevo paquete. Una vez que nos aparece esta pantalla, podemos ponerle un nombre y yo lo voy a poner solamente paquete. Ahora nos vamos a los componentes. En el caso de los componentes tenemos que buscarlos en inglés, entonces, por lo tanto, escogemos primero la acetona, luego el ceteno, que en este caso en inglés es ketene o keten, y en el caso del metano es metano. Ok, entonces ya tenemos acetona, ceteno y metano. Bien, ahora vamos a determinar las propiedades para estos fluidos. En el caso del modelo termodinámico, vamos a escoger la ecuación de estado de Penrose-Robinson. Acá decimos que sí deseamos que la ecuación de estado se aplique a nuestros compuestos, entonces le decimos sí. De igual forma acá en la entalpía ya tenemos configurado todo lo que vendría a ser las características para el modelo termodinámico de nuestros compuestos. Entonces cerramos esto, le decimos sí. Ok, aquí nos indica que si deseamos asignar el paquete de propiedades a las corrientes, entonces le decimos que sí. Bien, entonces ahora introducimos las reacciones químicas que se producen. En este caso solo tengo una, para ello escojo el paquete de reacciones y adiciono uno nuevo. En este caso, la herramienta que nos permite realizar la simulación de las reacciones es el Korn Reaction. Entonces escogemos este de acá y hacemos la adición de uno nuevo. Entonces hacemos doble clic acá para generar entonces lo que vendría a ser el paquete de reacciones. Entonces, como solo tenemos una, colocamos el nombre. Podemos hacer la descripción de la misma, que es solamente el craqueo de acetona, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, escogemos compuestos, adicionamos ahora los compuestos que van a participar en la reacción. Para ello hacemos clic acá en donde dice adicionar. Escogemos desde los materiales que ya habíamos seleccionado previamente, hacemos clic acá y le decimos OK. Escogemos en este caso la acetona, el ceteno y el metano.
Estos son los compuestos. Ahora vámonos a la parte donde dice reacciones. En este caso tenemos que crear primero la reacción. Entonces para ello hacemos clic acá en crear. Y nos indica que introduzcamos la identidad de la primera reacción. Solamente le ponemos entonces en este caso reacción 1 solamente. Reacción química 1 o el nombre que ustedes deseen. Ahora nos indica que debemos introducir los coeficientes estequiométricos de la reacción. En este caso, la acetona tiene un valor de -1, ¿sí? Porque es un compuesto que es el reactivo, entonces se consume, por lo tanto el valor es -1. En el caso del ceteno es un producto, le ponemos un valor 1 positivo, al igual que el metano. Sabemos que la reacción se va a realizar en una fase de vapor, entonces por lo tanto escogemos acá la fase de vapor y configuramos la velocidad de reacción. Entonces hacemos clic sobre este pequeño icono que está con un color amarillo, entonces hacemos clic y escogemos en este caso que la base de la reacción va a ser la concentración molar y escogemos la velocidad de reacción. En este caso la constante primero tiene un valor de 8.197 exponente 14. La energía de Arrhenius tiene un valor de 284.521.7, ¿no? Entonces una vez que hemos puesto eso, le decimos OK solamente y ya estaría configurado la parte de las reacciones. Entonces le decimos OK y cerramos esta ventana. Ahora podemos introducir las corrientes. En este caso vamos a tener solamente una sola, que sería la alimentación. ¿Sí? Podemos poner acá, ¿no? Podemos poner que esto es la alimentación. Ahora necesitamos introducir un reactor. Para ello hacemos clic acá y escogemos un reactor PFR. Este reactor podemos introducir acá y nos dice si deseamos asignar la reacción o el paquete de reacciones que habíamos configurado previamente. Deseamos asignarlo, dice, a esta unidad, entonces le decimos que sí. Entonces lo conectamos. Ahora, este sería nuestro reactor PFR. Sabemos que este reactor también debería tener una corriente de salida, que lo vamos a configurar acá. Entonces podemos decir que esta es la alimentación que teníamos al inicio, entra al primer reactor, ahora esto serían los productos, ¿no? Bien, entonces en los productos nosotros ya tendríamos una mezcla de ceteno y metano. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar la alimentación a este reactor. Entonces podemos incluso colocarle un nombre acá. Podemos poner que esto es nuestro reactor PFR. Ok, ahora hacemos la configuración de la alimentación. En este caso nos indica que la presión de alimentación va a estar en unidades de kilopascales con 162. Ahora, en el caso de la temperatura está bien, esto está en Kelvin, pero está a 995 Kelvin. Introducimos también los datos de los flujos. En este caso sabemos que en la entrada solamente ingresaría acetona. Entonces podemos hacer la composición del mismo, acetona. Primero cambiarlo esto en unidades de kilogramo por hora. Sí, en el caso de la acetona dice que ingresa con un valor de 7.850. Ok, la fracción molar de la acetona obviamente será el valor de 1 porque es el único compuesto que está ingresando al reactor. La fracción de la fase es vapor. ¿Sí? Tenemos únicamente la composición de la acetona. Tenemos otras características también para la alimentación. Entonces, nos vamos a la hoja principal. Ahora configuramos las propiedades que tiene el reactor. Entonces hacemos doble clic acá. Bien, podemos hacer la edición de
de las propiedades del reactor, le decimos editar. Empezamos con el reactor. Nos dice la reacción va a ocurrir en una fase líquida, no, lo cambiamos por vapor. La longitud del reactor es un dato que nosotros debemos introducir. Sabemos que en el enunciado nos dice que es 8.97, entonces 8.97 metros. Luego, en el caso del diámetro del reactor, nos indica que el mismo tiene un diámetro de 1.1937. Es un valor que nosotros podemos disponer en los datos. Ahora nos vamos a la parte donde dice entalpía. Para ello introducimos este valor donde el balance del calor nos indica que, primero, en el dato del reactor indica que opera adiabáticamente, entonces por lo tanto no debería haber ninguna interacción con algún flujo de calor. Entonces, en el caso de la constante de transferencia de calor, sería 0. De igual forma, acá en la pared dice existe un coeficiente de transferencia de calor en la pared, también tendría que ser 0. Y acá la temperatura ambiente, al no tener nosotros la interacción de un flujo de calor, entonces lo podemos dejar con este mismo valor, no es algo que nos interese de momento. Entonces nos vamos acá a configuraciones internas, nos dice en el caso del reactor debemos introducir el número de tubos del mismo, el enunciado nos dice que son 1000, entonces cambiamos ahora al diámetro del tubo, que en este caso nos indica que es 26.64 milímetros, que en realidad esto para nosotros sería 0.02664 metros. En el caso de la transferencia, del coeficiente de transferencia de calor para el tubo, al ser un proceso adiabático o un reactor adiabático, no tiene, entonces es un valor de 0. Ahora nos iríamos a la parte donde dice paquete. En este caso dejamos tal cual está con estas configuraciones. Vean que solamente podemos hacer algunas configuraciones en cuanto a la carga de algún catalizador, o bien el diámetro de la partícula del mismo, o incluso podemos introducir el dato de la rugosidad de una pared, es decir, del mismo reactor, que puede tener un determinado valor si es que así me lo piden. Entonces, en este caso no disponemos de esta información, por lo tanto lo dejamos tal cual está. Nos vamos a la parte donde dice reacciones. Acá es donde debemos introducir la reacción que nosotros habíamos configurado al inicio. Para ello decimos adicionar y asignamos la reacción 1. Le decimos OK. Cerramos estas ventanas. Ya tenemos acá un breve resumen de cuáles son las configuraciones principales. En este caso la longitud es de 897, el diámetro de 1,1937 metros, la rugosidad 0, es un reactor de flujo horizontal en el cual la fase de la reacción va a ser en vapor, ¿no? Y tenemos otros datos también que indican, por ejemplo, el número de tubos será 1000, el diámetro interno es este valor, y obviamente no hay una interacción de flujo de calor porque es un reactor adiabático. Entonces cerramos esto. Ahora ya podemos hacer la simulación de nuestro proceso. Entonces le decimos acá en resolver. Podemos agrandar esto. Ahora lo que vamos a hacer es determinar las propiedades en la corriente. Entonces le decimos insertar un reporte de las corrientes. Podemos introducirlo acá. Podemos hacer un reporte para la alimentación y para los productos. En el caso de overall props se refiere a las propiedades que principalmente podemos reportar, en este caso la presión, la temperatura, el flujo y la composición. Son los principales valores que nosotros podemos tener en nuestro reporte. También podemos irnos a la fase de las propiedades en las cuales podemos priorizar que nos reporte
la composición tanto de acetona, keteno, o ceteno, perdón, metano, y creo que no habría otra propiedad debido a que es un proceso adiabático, entonces no nos interesan los términos relacionados a calor. Entonces le decimos simplemente OK. Entonces acá nosotros tendríamos un resumen del comportamiento, en este caso, de la alimentación y los productos como tal, ¿no? Tenemos la presión de entrada, la presión de salida, que no varía mucho, la temperatura de entrada y de salida también, y en el caso de la alimentación es el mismo valor que el producto. Esto es porque ambas cocientes tendrían que tener el mismo valor de entrada y salida. En el caso de la alimentación de acetona es la unidad en la fracción molar, y en la salida ya tenemos la presencia del ceteno y la presencia del metano, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es algunos reportes y generar algunas gráficas. En este caso podemos decir que podemos hacer la gráfica de algunos parámetros. Hacemos clic acá y decimos queremos hacer la gráfica o construir la gráfica, en este caso, para visualizar algunas propiedades en función a otras. Entonces para ello este valor que dice el dato del eje X lo podemos escoger. En este caso dice para el reactor, por ejemplo, podemos escoger la posición del reactor versus, en este caso, para el eje Y, hacemos clic acá, versus la reacción, ¿no? El perfil de la velocidad de reacción 1, entonces le decimos OK. Y acá tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Acá podemos ver cómo se comporta la velocidad de reacción en función a la posición del mismo reactor, ¿sí? Vemos que la misma disminuye, ¿no? Podemos también introducir otro valor, otra gráfica. Para ello hacemos clic acá. Nos vamos a escoger, en este caso, podemos seguir trabajando con la posición del reactor como en el eje X. Le decimos OK. Y para el eje Y escogemos otra propiedad que tal vez nos puede interesar. En este caso podemos decir quiero un perfil de la temperatura en función a la posición del reactor. Entonces le decimos OK. Acá también podemos observar otra gráfica en la cual nos muestra cómo se comporta el perfil de temperaturas desde los valores de 995 Kelvin hasta un valor aproximadamente de 897, ¿sí? En función de esto a la longitud del mismo reactor que habíamos indicado. Podemos escoger también otra gráfica más. En este caso podemos decir quiero la posición del mismo reactor como en el eje X versus podemos escoger quizá el flujo de ceteno, ¿no? La producción de flujo de ceteno. Entonces le decimos OK. Y acá podemos visualizarlo también. Entonces esta es la curva en la cual se va a producir el ceteno versus el valor de la longitud del reactor, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir haciendo la generación de diversas gráficas para este proceso, que es el craqueo de lo que vendría a ser una cociente de cetona. Esto lo hacemos en función, obviamente, a los datos que nos proporciona nuestro reactor, ¿no?